Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de entrevistas y presentaciones. En esta oportunidad, pues, más que una entrevista, esto va a ser una charla entre amigos, porque con quien voy a conversar el día de hoy acerca de su primer libro de cuentos, que ha salido este año, el segundo año de la pandemia, ¿no? Que estamos a puertas de terminar, pues es Amparo Montejano. ¿Y quién es Amparo Montejano? Ella es la directora, la editora del Círculo de Lovecraft, este sitio que pues rinde homenaje, ¿no es cierto?, al gran Lovecraft, y que cada cierto tiempo hace convocatorias exquisitas de toda la temática que viene a ser al horror, el terror en todos sus géneros. Pero no estamos para hablar aquí de este proyecto que ya lo hicimos el año pasado, recuerdo que hablamos justo en el Día del Tentáculo. Ahora estamos aquí para hablar con Amparo acerca de su libro de cuentos Profanaciones. Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con todos vosotros. Muy feliz. Genial, genial. De verdad que de corazón, qué bueno que podemos conversar ahora sí, que la digitalización nos permita este entorno. Y pues, como les decía, ¿no? Profanaciones. ¿Tienes el libro ahí, por favor, para que nos lo puedas mostrar? Mira qué belleza. Es una belleza de libro, así es. Un libro Es de una preciosidad. cuentos, así es. En el backstage hemos estado conversando acerca de los detalles que tiene este libro, ¿no es cierto? ¿Nos puedes mostrar, por Sí. favor, los interiores? El libro, bueno, aparte de la calidad de la encuadernación, el papel, que es una gozada, el libro está totalmente ilustrado. Son 13 relatos, todos los relatos llevan su ilustración, a ver si soy capaz. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos el primer cuento, el primer relato, que se titula Bombillas Negras. No sé si lo podréis Ahí, ver. perfecto. Ujú. Tenemos, además, lo comenzamos con una frase maravillosa de Lovecraft. Siempre sé que soy un forastero, un extraño en este siglo, y entre aquellos que todavía son hombres. Hombre, Lovecraft tenía que estar presente también en mi primer libro de cuentos en solitario. Y os voy a mostrar, por ejemplo, más ilustraciones por aquí. Por ejemplo, este Mm, cuento que quedó finalista en el premio Ripley, que es un premio que hay sí. aquí en España, que se llama El monstruo de las galletas. Mira, por ejemplo, otra ilustración. Rata. A ver, el libro es una preciosidad. Y no porque lo diga yo. No, es un libro, no, en serio, es un libro muy bonito, muy cuidado, editado por Luz Negra Ediciones. Y la verdad es que han hecho un trabajo increíble, un trabajo excelente. Y yo no podía estar más feliz y más contenta de que, bueno, por fin pues sacar algo mío sola, porque he participado en muchas antologías. A ver, esto es autobombo, no sé si se puede, ¿se Por puede? supuesto, por supuesto. He participado en muchas antologías de autores y es una maravilla, se aprende muchísimo. Además, tus compañeros y compañeras te complementan siempre, siempre se aprende de ellos, es otra visión, siempre circundando un mismo tema, pero ya tenía yo ganas de sacar algo solamente mío, con bueno, pues solo mis cuentos y que la gente pudiera disfrutar pues, de la esencia de los cuentos de Amparo, en definitiva. En definitiva. Ahora, explícame una cosita, ¿no? En estos, me dices que hay 13 relatos, ¿no? ¿Cuál tú consideras que es el hilo conductor, ¿no? Digamos, la columna vertebral de estos relatos? Pues, a ver, yo creo que como el nombre indica, que es profanación, pues el hilo conductor de estos relatos es lo que se profana. O sea, son 13 relatos, los personajes en su mayoría, para la gente pues que le interese, los personajes en su mayoría son niños y bueno, pues son niños que, en definitiva, de infancias rotas. Niños que, bueno, que están malditos, pero no porque hayan hecho nada en especial ni nada en particular, sino simplemente, bueno, pues porque han cometido el delito de nacer, el delito de estar ahí, ya está. Entonces, bueno, pues digamos que es un libro duro desde el punto de vista de que muestra pues todo lo que es la terribilidad, ¿no? Que se ceba pues, con estos personajes, estos, estos protagonistas que, bueno, que llegan a transformarse en víctimas y también indudablemente muchas veces en monstruos, quizá, bueno, pues porque no tienen, quizá pues porque están abocados, ¿no? Profanación, en definitiva, arranca desde una perspectiva de lo Wade, una perspectiva de lo extraño, bueno, pues mostrando pues, el mundo ominoso, en definitiva, el mundo extraño que cerca a estas pequeñas almas infantiles. Y en definitiva el título es porque se va a profanar aquello que jamás debería de romperse, aquello que jamás debería de tocarse, ¿no? Que en definitiva es un poco pues esa inocencia, ¿no?
que deberían deshilar el alma de los niños, ¿no? Estamos, bueno, es un poco eso, ese es Es el que hilo ese es un tema conductor. muy fuerte, ¿no? Ese es un tema muy Sí, fuerte, sinceramente. O sea, ahora lo comprendo mucho más, ¿no? Que tú sabes que, bueno, que yo soy papá y todo esto, y justo un niño, pues, que tiene 5 años, entonces ves, pues, esa luz, ¿no? Y tú lo has vivido también con los tuyos, ¿no? Y claro, o sea, obviamente tenemos el sentido común de que los niños no se deben tocar, de que los niños tienen, pues, que desarrollarse tranquilamente, ¿no? Pero ya cuando son los tuyos, como que ahí lo sientes mucho más en el alma, o sea, en eso el lo sientes alma. en el alma. O Claro. sea, pero ese concepto que nosotros tenemos de que la infancia es algo que no debería profanarse, es algo que no debería de tocarse, es un concepto relativamente moderno. O sea, porque digamos que todo lo que es el maltrato infantil, todo lo que es el abuso a la infancia y el considerar a los niños como verdaderos engendros, ¿no? Eh, Esto es algo tan antiguo como el mundo. O sea, la infancia nunca ha sido respetada. Entonces, bueno, pues me parece que es un tema muy bonito. Aristóteles, por ejemplo, decía, Aristóteles, por ejemplo, fíjate, el gran Aristóteles decía que eh, los niños y los esclavos, o sea, mis hijos y mis esclavos son mi propiedad privada y yo no tengo que rendir cuentas de lo que hago con lo mío, por ejemplo. Y esto es así, ha sido una constante, o sea, no sé de qué nos sorprendemos, ¿no? Quizá a lo mejor en nuestro mundo occidental pues ya tenemos otro concepto, o bueno, pues luego ya surgió los derechos del niño, la ONU surgió con los derechos del niño ya en 1960, pero quiero decir que hasta cuántos niños hay todavía en el mundo que sufren, que padecen, que tienen infancias rotas y en definitiva la infancia es ese pozo que debería de ser algo protegido, ¿no? Es ese pozo que pues es ese hogar, ¿no? En el que todo niño debería poder crecer, Sí, mm, y desarrollarse en todas las facetas como ser humano, no solamente físicas, también emocionales, psíquicas, espirituales. Cuando ese hogar es el que atenta contra la propia existencia de esos pequeños, pues cuando ese nido, ¿no? Que debería de protegerte, que debería de arroparte, se convierte realmente en todo lo contrario, pues entonces, bueno, yo creo que perdemos un poco la concepción de nosotros mismos y nos vemos sometidos a fuerzas desestabilizadoras que realmente, bueno, pues nos hacen perder pues toda la concepción de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, estos niños que hay aquí en Profanación son niños malditos. Son niños malditos y adultos, los personajes que han llegado ya a una etapa adulta, en relatos que han llegado a una etapa adulta, son niños que arrastran esa maldición, pues esa maldición que tienen desde que nacieron. Porque, bueno, pues por el propio mundo, la propia sociedad, los progenitores, precisamente aquellos, ¿no? Que deberían arroparlos, que deberían ampararlos, son aquellos precisamente que, bueno, pues que los convierten en lo que son. no, Digamos que claro. Sí. hay un halo de maldición, ¿no? Que es un poco el sendero, el camino, ¿no? Que va discurriendo por Profanación, por todo lo que es el libro. Es, es un tema muy interesante, sinceramente, donde se puede escarbar mucho, ¿no? Somos la consecuencia de, como decía Sartre, creo algo así, que somos la consecuencia de lo que nos dan, ¿no? Para hacer, ¿no? Y eso también me recuerda a esta frase, ¿no? Que el niño que no es abrazado, de grande quema la aldea para sentir el calor, ¿no? Entonces, es eso, o sea, creo que mucha de la maldad que un adulto ofrece es simplemente una infancia rota, ¿no? De tantas que hay. Pero ahora A bien, ver, dime. es que somos consecuencias, no, somos consecuencias nosotros somos consecuencias de los niños que fuimos, en definitiva. Es cierto que luego también influye nuestro entorno, vamos a ver, luego el entorno en el que una persona se desarrolla, pues evidentemente influye, porque a ver, no todos los niños que a lo mejor han tenido una infancia rota por X circunstancias, luego se convierten en, yo qué sé, no, pero es cierto que hay ese pozo ya de terribilidad, ¿no? Que quizá no, que los pequeñitos no deberían de experimentar, ¿no? Y Efectivamente. bueno, y por eso yo digo siempre que es un libro muy negro, muy oscuro por todo lo que trata, que de alguna manera yo introduzco siempre ese concepto de lo extraño, ese concepto de lo siniestro, de lo inquietante, porque me parece algo muy bonito desde el punto de vista de que eh, cuando lo que se profana realmente es lo que tenemos en casa, es el hogar, ¿no? Cuando el monstruo está conviviendo con nosotros, sentado con nosotros, ¿no? Fuerte. Pues yo creo que es, ¿sabes? No hay que buscar Sí, el monstruo, sino el monstruo, aparte de que todos tenemos
yo desde mi punto de vista lo pienso, todos tenemos esa parte oscura y todos tenemos un monstruo dentro, pero yo creo que, bueno, que en Profanación queda más que claro y queda más que patente bueno, que en lo doméstico apacible, lo que debería ser doméstico apacible, es el verdadero infierno. Ahora, esto me lleva a dos preguntas, ¿no? Voy a tratar de encaminarlas bien. La primera es, en todo caso, si me interesa mucho, como psicólogo también a su vez, cómo es cuando un niño interpreta el Es miedo, verdad que ¿no? estoy hablando con un psicólogo, calla. No, bueno, o sea, claro, porque si te das cuenta, ¿no? Los niños tienen una concepción del universo muy diferente a la nuestra, etcétera, etcétera. Tienen su propia mitología, ¿no? Su propio razonamiento, su propio hilo conductor, ¿no? Entonces, lo que le da miedo a un niño es a veces muy diferente. O sea, y por qué le da miedo también. Eso me parece sumamente, ¿no? Fascinante, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que, claro, el dolor, hay ciertas cosillas que, bueno, pues son genéticas, no son antropológicas, ¿no? Un niño le va a Esas doler un cosas golpe, ¿no? diferentes. Pero hay ciertas cosas que un niño ve y dice, esto me da miedo, aunque parezca una tontería, aunque sea una pastilla, una cosa así, lo ve, ¿no? Entonces, sí, con decirte, por ejemplo, hace unas semanas, mi hija decía, ¿no? Que no quería tomar su leche, por ejemplo, porque tenía burbujas, ¿no? Y yo, ¿qué tiene que tener burbujas? Claro, ¿no? La leche no tiene que tener burbujas. ¿no? Y me dice, no, es que no puede tener burbujas, me dice, porque Claro, esa bolita de claro, aire para eso. va a entrar y me va a inflar el estómago. Y decía, ¿qué? ¿Pero de dónde sale esto, no? O sea, no sé, eso creo que, no sé si has plasmado eso en tu libro, si tus niños tienen algo de esta visión, pero creo que sería fascinante. ¿O cómo lo has Eh, llevado? no, precisamente estos niños, por ven, de alguna manera, muchos de estos niños, como crecen, digamos así, padeciendo una serie de circunstancias, las normalizan. Oh, Que yo creo que eso también es importante. Yo creo que es el silencio, ¿no? Es un poco como el silencio de los corderos, ¿no? Pues mm, también muchos de estos niños silencian todo esto porque lo consideran normal. O ya, sea, es algo normalizado. A ver, si tú a tu hija le dices que el color negro se llama rojo, tu hija va a crecer pensando que lo que es negro es rojo. claro, ¿Vale? Pues porque, en definitiva, estas pequeñas mentes infantiles están condicionadas realmente, bueno, pues por las personas que tienen más cerca. O sea, ya sean progenitores, familiares. Entonces, bueno, aquí se ven mucho los silencios, la aceptación de esta situación quizá me la merezco, me la merezco porque soy malo, me la merezco porque me he portado mal. Si me hacen esto es normal. Si, yo lo he llevado más bien por ese lado. Y luego también lo he llevado por el otro lado, porque también quería mostrar la otra pauta de que un poco la idea de que esa concepción de que todos tenemos el monstruo dentro, me parece muy importante, ¿no? Eso que decía Jung, de que todos tenemos esa sombra, ¿no? Esa ujú, parte demoníaca dentro. Entonces, también hay relatos en los que los protagonistas llega un momento que hay algo que les hace clic por circunstancias y entonces responden. Entonces responden, bueno, pues responden de la manera que saben. O sea, si tú has vivido inmerso en un universo de dolor, tú no vas a responder de otra manera que con dolor. ujú, Entonces, bueno, te das cuenta también muchas veces que esa víctima se va a transformar en un verdugo. Entonces, ujú. bueno, he jugado un poco con eso, ¿sabes? Me parecía muy chulo. O sea, dentro de que es un libro bueno, que muestra mm, muestra muchísimo dolor y todo lo que te puedas imaginar de abuso como tal, incluso antes de nacer, lo vas a encontrar aquí, ¿no? Pero luego también es cierto, bueno, pues que estos niños, pues a su manera se defienden Ujú. y una de las maneras de defenderse o bien es contraatacar, otra de las maneras es asumirlo, en fin, creo que bueno, que lo he llevado por ahí. No, está muy Sí, bien. No, no, es que está muy bien, ¿no? O sea, el hecho, o sea, por ejemplo, en ciertos fenómenos ocurren con el cerebro de un niño, ¿no? Cuando vive en una zona
en circunstancias terribles, ¿no? Por ejemplo, de una guerra, ¿no? Digamos, ¿no? Mm. Es una persona civil atrapada en este ambiente, tortura, violencia doméstica, etcétera. Muchas veces el cerebro llega a un punto que se desconecta, ¿no? Porque dice, no puedo con todo el estrés y simplemente acorto aquí la realidad y ya está, De ¿no? hecho, Entonces, eso de hecho, pasa... Sí. discúlpame, hay un relato en el que, en concreto, hay una parte del relato, es el segundo relato que aparece en Profanación, que es el Dios impedido. Bueno, yo recuerdo una foto bueno, de la Segunda Guerra Mundial, de un niño japonés que mataron a su hermano. A raíz de esa foto, digamos, para que la gente se contextualice mejor, hicieron la película de anime La tumba de las Ajá, luciérnagas. otra enojada. Entonces, esa foto es un niño pequeñito, no tendrá más de 6 años, 6, 7 años, va semidesnudo y lleva al hermano muerto a la espalda. Entonces, es una imagen, por ejemplo, que me impactó tanto que todavía hoy en día en Japón se sigue utilizando esa imagen con la idea de tú puedes con todo, muchas veces te quejas por cosas que son absurdas cuando realmente es como una imagen como de superación y de enseñar incluso a las nuevas generaciones que puedes salir adelante, que hay muchos motivos por los que luchar y que muchas veces nos quejamos por trivialidades como me he Ujú, quedado sin batería del móvil, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Un poco la utilizan para ello. Entonces, concretamente esa imagen va a aparecer en un trocito de este segundo relato que, bueno, me pareció también muy bonito, o sea, poder, yo qué sé, incluir, yo qué sé, eso que me generó tanto dolor, ¿no? De ver a un niño tan pequeñito cargando con el cuerpo de su hermano, ¿no? Y además la historia contaba que cuando tuvo que hacer cola, porque eran tantos los cadáveres que se apilaban en el camposanto, en el cementerio, que entonces, bueno, que se tenían que quemar, claro, evidentemente. Y entonces tenías que hacer cola con tus muertos para que la persona que se encargaba de quemarlos, eh, bueno, pues cuando te tocas el turno, digamos así, entonces el hombre que quemaba los cadáveres le dijo al niño, quítate la carga que llevas a la espalda. Y el niño le dijo, no es una carga, es mi hermano Ujú. y le dio el cuerpo de su hermano y el niño se marchó. O sea, esa imagen para mí tan, yo qué sé, tan evocadora del dolor y de lo terrible, Todo el por cajón, ejemplo, ¿no? pues aparece en un segundo extracto de del relato, el segundo relato de Profanación. O sea, quiero decir que, bueno, que es duro, vamos, es un libro duro, Sí. ¿vale? Pero sí, es como, como la vida misma, ¿no? En ese sentido. Ahora, el tema aquí también, pues, es que de todo lo que he podido leer de Amparo, les comento, es que ella tiene una pluma genial también para lo fantástico, o sea, el elemento de lo extraño, el elemento de lo que, de la anomalía fantástica, de lo que rompe con la realidad, se filtra muy bien en sus relatos. Y si bien hemos estado hablando de estos 13 cuentos que van a tratar sobre infancias, pues, difíciles y las consecuencias de, mi pregunta es si vamos a encontrar también más de lo extraño en tus libros y cómo has logrado filtrarlo en tus temas. Pues porque yo, es que va a parecer una chorrada, pero yo es que siempre he convivido un poco con lo extraño, o sea, en serio, yo creo que yo siempre he convivido un poco con lo extraño, ¿no? Para mí lo extraño no forma, yo creo que forma parte también de mi vida, o sea, no, yo desde muy pequeñita ya he tenido encuentros aquí van a decir, bueno, esta chica se le va la olla, pero yo desde muy pequeñita ya he tenido, no, en serio, yo he tenido ya encuentros con lo que no eres capaz de explicarte, y muchos además, y entonces yo considero que vivimos como decía Ambrose Bierce, esto es una habitación, y tú ves, con tu limitación sensorial, tú ves la puerta de la habitación, las ventanas de la habitación, el mobiliario que hay en la habitación, pero indudablemente dentro de esa habitación hay más realidades, hay más cosas dentro de esa habitación que nosotros por nuestra limitación natural no somos capaces de percibir. Pero, por ejemplo, si son capaces de percibir nuestros animales de compañía, nuestros perros u otros animales que son capaces de ver o captar ondas sonoras que nosotros no vemos, que no captamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, para mí lo fantástico está ahí y yo lo he vivido desde muy pequeña, o sea, yo he tenido encuentros con lo fantástico, entonces para mí el componente de lo extraño y de lo que no podemos entender, yo vivo con ello día a día. Para mí no es nada, para mí es algo habitual. O sea, a mí, o sea, no voy a hablar, pero no, ¿cómo no voy a meter lo extraño si para mí es algo con lo que yo convivo?
y convivo Tus desde muy personajes pequeña. conviven con eso, hay algo que se filtra ahí. Sí, siempre, Qué bonito. siempre. Además también que es, que es homenaje también a Lovecraft, ¿no? Que tanto te gusta y es un pináculo ahí. Y sobre hay un homenaje a Lovecraft, por ejemplo, en los personajes. Lovecraft era un amante de la atmósfera del componente atmosférico, realmente, ¿no? Él consideraba como un relato de terror, ya lo sabemos, era realmente un relato creado a nivel, digámoslo así, a nivel atmosférico, ¿no? A nivel escenográfico, si se me permite la. eh, Sí, pues. pero yo creo que un poco es lo que pasa con Profanación, o es lo que ocurre en la mayoría de mis relatos. Los personajes están ahí porque tienen que estar, pero vamos, que son personajes que van, que vienen, pero no son personajes importantes. Por ejemplo, Stephen King sí hace personajes que son personajes con los que te puedes identificar, que, ¿sabes? Son personajes que tienen peso, sus historias discurren en torno a esos personajes y esos personajes son muy, muy poliédricos, tienen muchísimo relieve, muchísima personalidad. Y estos personajes míos sí lo tienen, pero realmente son el contrapunto a lo que va a suceder. O sea, son, digamos, el diapasón necesario para que ocurra la acción necesaria. No son más que eso. Son meras marionetas realmente del momento y de, sí, es lo que son. O sea, la historia es lo que tiene peso en todo caso, ¿no? Sí, o sea, lo importante es la historia, no los personajes en sí. No son personajes que tú recordarías. Tú cuando terminas de leer un relato, lo que recuerdas es el pozo de lo que te ha dejado ese relato, pero no recuerdas los nombres de los personajes, ni recuerdas al personaje como tal. Vas a recordar a lo mejor la reacción de ese personaje, el dolor de ese personaje, la evocación que ha hecho ese personaje de un momento X, pero no vas a recordar a ese personaje porque realmente no es importante como tal. Pero ¿sabes? Yo creo que eso también es súper genial porque, a ver, claro, o sea, si uno evoca algún libro de Stephen King, evocas pues con nombre y apellido ciertos personajes, ¿no? Que incluso han podido ser llevados a la pantalla y ya tienen un rostro, ¿no? Un actor lo ha interpretado, entonces como que haces ese match, ¿no? Pero cuando la historia ocurre con un personaje, no sé, pues de incógnito, ¿no? O sea, que no tiene un rostro, que no tiene un peso, sino más la historia es lo que pesa. Creo que eso también es importante porque tú le puedes poner el rostro que quieras y puede ser cualquiera. ¿Te das cuenta? Es como que Claro, es como de las historias que le puede pasar a quien sea. pero porque estás metiendo ese componente de lo raro, ese componente de lo extraño, de lo ominoso, de lo que hay algo que a lo mejor en un contexto de realidad, que eso bueno, también lo hace Stephen King, pero en un contexto de realidad en lo que tú te puedes pensar bueno, lo hacía Shirley Jackson, ¿no? En un contexto de hogar o en un contexto de realidad que es muy real para nosotros, siempre hay ese ingrediente de aquí hay algo que no me encaja, aquí hay algo, por ejemplo, Beta Hoffman, ¿no? Con el hombre de arena, lo tiene, ¿no? O sea, sí, estamos en casa, mamá y papá conocen a esta persona, pero esta persona no sé qué, mamá cada vez que viene esta persona a casa nos acuesta, tú sabes, o sea, el lector empieza a leer El hombre de arena de Beta Hoffman y te estás dando cuenta de que, ay, caray, aquí hay algo que no, ay, aquí hay algo que no. Entonces, yo creo que desde ese punto, o sea, es eso, ¿no? Hay algo que no es normal, hay un componente de lo siniestro, de lo extraño siniestro, porque en definitiva eh, es una especie como de terror que se retrotrae a una realidad que estamos acostumbrados a vivir y que nos llega a resultar cotidiana. Ujú. ¿No? Un poco como hacía Shirley Jackson, ¿no? Shirley Jackson, por ejemplo, llegó a mostrar en el hogar y en lo doméstico realmente un ambiente ¿no? Siniestro, pues. de cuidadito, ¿no? Pues Claro. un poco es eso. Claro, no sé, no sé si el juego de palabras era adecuado, pero es como que volver extraño a lo cotidiano, ¿no? Una cosa Sí, así. claro. O que en lo Eh, cotidiano está lo extraño. O sea, no tiene por qué claro. romperse el techo y aparecer un monstruo gigante, ¿no? O sea, es algo tan sencillo, ¿no? Que... Y eso que da mucho terror o da mucho miedo, por lo menos a mí por lo menos me lo genera, que la idea de que el sitio en el que debemos de sentirnos cómodos y debemos de sentirnos nosotros mismos, el sitio en el que podemos ser nosotros mismos, porque ya nos quitamos la máscara porque todos en definitiva tenemos que tener una máscara cuando salimos de casa, entiéndaseme bien, ¿no? Pero en definitiva, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no?
O Sí, sí, sea, claro. en definitiva, todos estamos condicionados, bueno, pues porque somos animales sociales, tenemos que estar condicionados, bueno, pues porque evidentemente vivimos en sociedad y ya está, y tu libertad empieza donde acaba la mía, etc, etc. Vale. Pero cuando, por ejemplo, tú llegas a casa, sí puedes ser tú. Cuando tú llegas a casa, Poldar puede ser Poldar, y si le apetece se toma una cerveza, y a lo mejor en la calle, estoy poniendo un ejemplo, no puede por X circunstancias, entiéndeme. Pero cuando tú llegas al hogar, a tu hogar, a tu microcosmos, ¿no? A ese sitio en el que deberías de sentirte tú mismo, deberías sentirte seguro, deberías poder desarrollarte, ¿no? En todas tus facetas. Y te das cuenta de que ese hogar precisamente es tu infierno, pues yo creo que eso es más terrible todavía. Cuando se Sí, cierran claro. las puertas de casa, ¿qué pasa? ¿Qué Es pasa que cuando se cierran las puertas de casa? es una sensación de desamparo, pues, ¿no? Efectivamente, De desvalía, ¿no? De vulnerabilidad, o sea, de, ni en la de, caverna no estás seguro, es terrible. no, no, de terror absoluto, o sea, vives en un terror, no sabes si dormir, si comer, si... Es esa sensación de decir, no sé qué hago, no sé qué hago y no sé ni siquiera para qué vivo. Claro, sí, sí, Porque, sí. porque ¿cuál es mi cometido? ¿Cuál ha sido mi cometido en esta vida? ¿Cuál ha sido mi cometido en esta vida? ¿Es esta vida la que me espera? Mm. ¿Voy a seguir así toda mi vida? ¿Es esto lo que hay? Todo el mundo es así. Todo el mundo me ve de esta manera. Todo el mundo me quiere hacer daño, por ejemplo. ¿Ves? Ahí estás entrando un poco a lo que es lo ontológico del Ligotti, ¿no? O sea, la desvalía es Sí, total, ¿no? O sea, esto también tiene, profanación también tiene esto. bueno, es que sinceramente eso pasa, o sea, cuando un niño es vulnerado de tal forma, llega a tener esos pensamientos, ¿no? En los cuales, ¿para qué estoy acá, no? ¿Para qué vine? Ese cuestionamiento existencial, Y también, y el concepto de religiosidad también me parece una cosa muy importante. bueno, Porque, en definitiva, la religión nosotros la vemos siempre como esa válvula, por ejemplo, de escape, de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, apoyo, claro. sí, exactamente, yo me voy a asir a esto porque de alguna manera mmm, creo que me puede ayudar, porque tal, pero cuando tú te das cuenta de que tú estás solo, de que no le importas un carajo al resto del universo y que no hay ningún Dios en el universo que sepa ni que existes, o sea, eres tan nada, o sea, tan ínfimo, que no vales nada, o sea, que tu vida no le importa a nadie, que tus pensamientos no le importan a nadie, que no eres nada para nadie y que a eso que te tratas de agarrar, que es por ejemplo la religión, tampoco está, quiero decir, es esa sensación de decir, estoy solo en el mundo. Una vastedad, Esa claro. sensación de soledad, esa sensación de vacío, esa sensación de desazón, de decir, ¿para qué? Bueno, no quiero que la gente se ponga triste, pero No, pero es que vamos, es que eso no, digamos, nos lleva a lo siguiente, ¿no? Si somos un hoyo, bien, ese hoyo, digamos, siguiendo lo que dice la biología, ¿no? A la naturaleza no le gustan los espacios vacíos, ¿no? Cuando hay un sitio que está vacío, lo llena con algún animal, en algún momento la evolución lo va a llenar con algo. Haciendo una analogía, ¿no? Cuando nosotros estamos vacíos, algo va a llenar ese vacío, ¿no? Y no necesariamente puede ser algo resiliente, que sería lo mejor, ¿no? Porque hay mucha gente que lo pasa mal, pero tienen esta capacidad de resiliencia de salir adelante a pesar de las circunstancias, pero las estadísticas nos dicen que eso es uno entre muchos, ¿no? La mayoría pero no eso lo logra es hacer. en un 90%. Sí, y esto, claro, ¿no? Imagínate. Y ahora Y, pues con el tema de la pandemia, el aislamiento, el tema económico, la incertidumbre, esa sensación de miedo, digamos, a lo cotidiano, a la vulnerabilidad de nuestra caverna ha aumentado, ¿no? No sé, por ahí va la cosa. Pero, pero bien, en todo caso, a ver, coméntanos un poquito, bien, ya para ir, digamos, cerrando esta primera parte. El libro ha salido en este segundo año de la pandemia, son 13 relatos y en España, ¿dónde se puede encontrar? pues en España. Lo tenéis en la librería Gigamés, lo tenéis en la librería Ciberdad. Eh, podéis escribir a la página web de Luz Negra, que también lo podéis pedir, lo tengo por aquí. Un segundo. Aquí, aquí lo tengo. Es el correo de Luz Negra, de la editorial Luz Negra, que es, bueno, todo en minúscula, info@luznegraediciones.com. También si se quiere, por ejemplo, para los pedidos de fuera de España, pues Sí, lo tengo por aquí también. Yo lo tengo por
aquí, todo en minúscula, distri@luznegraediciones.com. Bueno, la verdad, aquí en España está pues en Estudio en Escarlata, en Gigames, en Ciberdad, en la librería La Sombra. Bueno, yo qué sé, que lo tenéis también en Amazon. Sí, claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Y para fuera de España, pues gracias a Amazon. Y me Sí, decías bueno, que Amazon en físico, ¿no? sí, de momento vamos a ver, no se descarta que el libro indudablemente va a salir en formato digital, pero de momento solamente está en formato físico. O sea Ah, que para mí es mejor, yo adoro el libro yo físico, de sí, verdad. la verdad, sinceramente, para mí, a mí, por ejemplo, el formato digital me gusta, a ver, porque si no, muchas veces no te llegarían obras, pues porque no te llegarían, pero, ay, caray, el abrir el libro, el tocarlo, el olerlo, sobre todo el olor del papel, a mí el tacto del papel, el poder ver las ilustraciones como las puedes ver, el tocar, para mí, a ver, era algo que, por ejemplo, Luz Negra quería hacer con Profanación, hacer el libro no solamente un libro bonito, entre comillas, por el contenido, sino también un libro bonito por hacerlo un objeto artístico, o sea, Ujú. por el continente como tal, ¿no? Es decir, darle valor, ¿no? Como objeto per se. Y yo creo que, bueno, que lo han conseguido. La edición es preciosa, una edición súper cuidada, la portada, no sé si se puede ver, redunda en todo lo que hemos venido diciendo. Veis que es una niña que Ujú. está acurrucada en un nido, precisamente en un nido. Y ese nido, ¿no? Tiene ese concepto, ¿no? Del nido como hogar, ¿no? Ese nido que debería de ser acogedor, debería ser cálido, debería ser algo que realmente, bueno, pues la cobijara, ¿no? Y la amparara, bueno, pues realmente, fíjate, ella Sí. está... A mí me gusta mucho esto que estamos conversando, ¿sabes? Porque hay mucho terror que va como el cine, ¿no? O sea, mucho jump scare, ¿no? Mucho terror que va al susto sin importarle el tema, el fondo, ¿no? Basta con mostrar un susto en algún párrafo y piensa que ya eso es terror, ¿no? Pero esto lo conversaba justamente hace unos meses para lo que fue la Ouroboros de Halloween con Sandra Becerril, que es una autora mexicana también, que está publicando, si mi memoria no me falla, también en España. Y ella hablaba mucho del tema, ¿no? Y ella decía, no, sabes que, mira, en un relato de terror tienes que tratar un tema, ¿no? Tiene que haber algo de fondo que se esté rompiendo, que se esté hiriendo, tiene que haber algo, no simplemente el susto fácil, ¿no? Y creo, por Tiene ejemplo, que en haber este... algo. Ah, claro, Tiene, claro. tiene que haber algo que es lo que yo te comentaba, algo que tú empiezas a leer el relato y ya más o menos por el contexto, por lo que te están contando, por lo que tú tienes que ver que eso no es normal, hay algo que se escapa, hay ese componente de lo ominoso o ese componente de lo sobrenatural que dices, no puede ser, o sea, hay algo que no encaja. Yo creo que aquí, no sé, pero... Últimamente lo que se está haciendo mucho es buscar el terror, pero asociado también lo que es el componente de thriller, ¿no? Entonces, muchas veces realmente se están poniendo como géneros de terror libros que desde mi punto de vista son thrillers. Sinceramente, a ver, que sí, que genera terror. Vamos a ver, claro que genera terror que haya habido un asesinato en tal sitio. Por supuesto, vamos a ver todo pues vamos a ver, es que no hay que ver más, no hay más que meterte en las noticias y ya muchas veces dices, mira, no las voy a ver porque es que esto sí me da miedo, ¿no? Pero, pero yo creo que también para mí el terror como tal es cuando se introduce algo que no debe de estar, ¿vale? Y ese algo está ahí, pero no debería de estar, ¿sabes? Y bueno, independientemente de que tú los relatos los hagas, como decía Lovecraft, no tienes que buscar un contexto lo más real posible para que el relato sea verosímil para el lector, indudablemente. Sí, pero siempre tiene que haber ese componente de algo no me cuadra, hay algo fantástico dentro, porque es que si no, ya te digo, te está haciendo algo policíaco, entiéndeme, a un thriller policíaco, con sus asesinatos, con sus muertes, entiéndeme, pero eso para mí no es terror como tal, para mí, para mí. No, no, Ahora, ahora me respeto llueven tu por todos opinión, lados, claro. pero para mí no lo es. No, además, claro, no, sí, sí, no te voy a quitar razón, ¿no? Que me parece que sí, tiene que haber ahí un componente ominoso, ¿no? Además, por favor, estamos ante la directora del Círculo de Lovecraft, tú has editado ya 20 números, ¿no? Ya vas por el Sí, 20, ¿no? sí. O Bueno, sea, que del vamos a extraño sacarlo sabes, así que... un poquito. Un poquito.
Pero es que yo soy extraña, ya, pues es que si no sé de eso. Pero ahora bien, ¿no? Ahora, otra cosa que estábamos hablando antes de empezar esta grabación era el hecho de que el libro, pues, tiene tiempo, ¿no? Que ha ido macerándose, ¿no? Que ha ido madurando en el cajón, ¿no? Y eso creo que es algo positivo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido el fin, el decir, ya, estos 13 son los elegidos, estos van? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues te soy sincera, ha sido una antología que han tirado para atrás muchísimas veces. Em, no sé si por los relatos, por el estilo, la verdad es que no lo sé. Además ha sido una antología que ha tenido muchísimos nombres, bueno, pues porque había muchísimos relatos, muchísimos otros relatos de terror, porque tengo muchísimos relatos de terror, y, y bueno, y no sé, se ha ido tirando para atrás, se ha ido, no sé, por X circunstancias. Además, en torno al libro, quizá algún día su editor, Carlos Martínez Aguado, que es el editor de Luz Negra, que ha trabajado conmigo codo a codo. O sea, yo digo que más que, no digo que la obra no sea mía, es mía, pero que quiero decir que madre mía, que él sabe de la obra, yo creo que de profanación mucho más que yo. Y bueno, llegamos al componente en principio iban a ser 13 relatos, o sea, en principio iban a ser 15 relatos, 15, 16 relatos que llevaban el mismo hilo conductor, porque yo, ya te digo, la idea de la infancia como una edad terrible, pues me parece, siempre la verdad es que me llama muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa por las mentes de estos pequeños, de los locos bajitos, ¿no? ¿Qué pasa por las mentes de los locos bajitos cuando se enfrentan a situaciones, como tú has comentado, por ejemplo, ahora, cómo se enfrenta un niño a la situación de la pandemia? ¿Cómo se enfrenta un niño a la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se enfrenta un niño a lo mejor a una serie de situaciones que a lo mejor nosotros pues las tenemos como más, no sé, más, yo qué sé, más racionalizadas Claro, o... tenemos más Y ellos, por defensas, ejemplo, pues. claro, efectivamente, qué piensan los niños, cómo actúan, ¿no? Y cuando son situaciones normales, pero cuando esas situaciones no son normales, ¿cómo actúan estos pequeñitos, ¿no? ¿Cómo actúan nuestros niños? Pero bueno, al final, alrededor de este libro, ya no solamente por el contenido, es un contenido hay muchísimo dolor en los relatos, muchísimo dolor, la verdad es que son relatos que impactan muchísimo. No sé si habéis tenido ocasión, porque Noviembre Nocturno tuvo la deferencia, los grandes de Noviembre Nocturno del podcast tuvieron la deferencia de ficcionarme 2 relatos, los 2 primeros relatos de la antología, Bombillas Negras y El Dios Impedido, o El Dios Inane, y la verdad es que los comentarios han sido, a ver, positivos desde el punto de vista de como escritora de terror, diciendo, bueno, pues que son relatos muy duros, son relatos muy dolorosos, relatos que generan mucho y que sobre todo tienen eso que siempre, o que con lo que te debería de dejar todo buen relato de terror, que no quiero decir que yo sea buena, vamos a ver, pero Vamos. desde mi punto de vista, que ya he leído unos poquitos relatos de terror, es cierto que todo relato de terror debería dejarte luego ese pozo de decir, ¿qué ha pasado? O sea, ese impacto, ¿no? Ese dejarte absorta, ¿no? Quizá unos segundos, un instante, ¿no? Un momento de decir, ¿qué es lo que ha pasado? Se me ha roto la realidad, ¿no? Y bueno, han tenido esos 2 relatos, han tenido muy, muy buenas críticas. Y bueno, y como alrededor, yo digo que son relatos muy duros, muy dolorosos, muy todo, hay como muchísimo dolor dentro del libro, pues se ha generado como una especie de aura mistérica también alrededor del libro. Entonces mi editor me dijo, pero mira, he decidido que, pues el número 13 tiene toda esa connotación, Ah, ¿no? bien, cierto. De mala suerte, esa connotación de maligno, ¿no? Esa connotación de cuidado, ¿no? Los 13, tal cual. ¿Qué te parece si lo dejamos en 13 relatos? Entonces, bueno, por ahí hemos dejado el profanación, lo hemos dejado en 13, también por la connotación que tiene el número 13, ¿no? Como ese número un tanto gafado, ¿no? Claro, el número mágico, ¿no? Wow, muy bien. Sí, un número mágico, gafado, que a mí me encanta, ¿eh? Ojo, que a mí me encanta el 13. La gente que haya leído Círculo de los Crap verá que sí, metemos más relatos, pero a lo mejor son de autores invitados, pero siempre hay un total de 13 relatos, porque a mí, por ejemplo, el número 13 para mí es mi número de la suerte, o sea, me encanta el número 13. Pero bueno, ya he dicho que yo ya soy extraña. Qué genial. Bueno, Sí, yo te digo que ya te digo, el editor dijo, había muchísimos más relatos, pero el editor me dijo, mira, yo creo que con todo lo que, además,
todas las vivencias que hemos vivido a lo largo de desarrollar Profanación, ¿no? Que ha sido una especie de montaña rusa de circunstancias, que indudablemente la pandemia nos está haciendo mucho daño a todos y está haciendo mucho daño también al mercado editorial, ¿no? Y la verdad es que el editor ha luchado contra viento y marea, un poco como yo, ¿no? Hemos remado los dos tratando de que saliera el libro. Fue él el que tomó la determinación de, ¿qué te parece si abreviamos y lo dejamos con este número que están 13? Tan representativo, ¿no? Claro, tan significativo. Pues bien, pues nada, no me queda más que felicitar nuevamente a ti de todo corazón, Amparo, pues porque al fin Profanación está con nosotros, ¿no es cierto? Al fin ya nació este hijo literario. Agradecerte también por todo lo que haces desde el Círculo de Lovecraft, esta incansable labor, pues, ¿no? Que básicamente es de difusión y que ya sabemos que el tema de la difusión es muy, muy, muy matado, muy pesado, pero pues hay que seguir, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Y en eso te Es que, agradezco escucha, muchísimo. Poldar, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, exacto. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que estar lo suficientemente loco para hacerlo. Alguien tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, me tocó a mí. Pues venga. Pues bien, no me queda nada más que agregar eso, ¿no? De mi parte, de todo corazón, felicitarte por el libro, desearle los mejores éxitos. Bien, recuerden pues que esta entrevista va a quedar subida para siempre aquí en la red, pueden compartirla, denle like, distribúyanla, que Profanación se conozca más allá de este video, ¿no? Y por favor lean Amparo porque sinceramente no decepciona. Ella tiene una pluma muy, muy, muy interesante, muy bonita. Justo he leído uno de sus pocos cuentos hace poco, perdón, hace poco he leído uno de sus últimos cuentos. Bien, y creo que me gusta muchísimo lo que hace, sinceramente. Así que, y creo que, pues eso, Bueno, tú me Profanación quieres 100%, mucho. Tú me 100%, quieres mucho. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, Profanación 100% recomendado a ojos cerrados. Bien, y nada, Sí, sí. algunas palabras Ha finales. llegado un libro, ¿no? Es un libro muy bonito y creo que a los amantes del terror no les va a decepcionar. Pues bien, esa ha sido nuestra presentación de Profanación de Amparo Montejano. Desde aquí, desde Ouroboros y el Pez del Abismo, para todas las personas interesadas, compartan el video. Gracias por hacer más comunidad con nosotros. Y listo, abrazos digitales. Nos vemos. ¡Abrazo!